Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su clase bíblica. Qué alegre verlos nuevamente, que estén conectados, listos a escuchar un día más la palabra del Señor. El día de hoy, antes de empezar con nuestra clase, quiero decirles de que espero de que hayan aprendido más acerca de los milagros de Jesús. Hemos visto alrededor de 10 milagros que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Y si ustedes quieren aprender más acerca de los milagros de Él, pueden estudiar la Biblia en los 4 evangelios. Ahí van a encontrar ustedes alrededor de 30 milagros que Él hizo cuando estuvo aquí entre nosotros. Pero yo personalmente pienso de que Él hizo más milagros y sigue haciendo milagros. Hasta el día de hoy Él sigue haciendo milagros. Así es de que recuerden de que la palabra de Dios dice de que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos lo va a conceder. Así es de que el día de hoy vamos a cambiar de temática. Vamos a empezar a aprender sobre historias de niños de la Biblia. ¿Se acuerdan de que ya estudiamos la vida acerca de José cuando él estuvo en Egipto? ¿Se acuerdan de que desde muy pequeño Dios lo preparó a él para que cuando él fuera adulto, Dios tenía planes con él? Y gracias a él, el pueblo de Israel se salvó. ¿Se acuerdan de la sequía que hubo? Pues vamos a tener unas historias así para ustedes, para que ustedes que son niños se identifiquen con estos niños que están en la Biblia, que Dios desde pequeño los preparó para cuando ellos fueran adultos, ellos servirle al Señor. Ellos desde pequeños traían un propósito de parte de Dios, y cuando ellos crecieron y fueron adultos, ellos ya empezaron a servirle al Señor. Ellos ya empezaron a hacer las cosas que el Señor tenía preparadas para ellos. Así es de que estos estudios que vamos a empezar a aprender son titulados Niños de la Biblia. Bueno, pues la historia que el día de hoy vamos a estudiar la vamos a encontrar en el libro de Génesis. Se las voy a leer para que ustedes pongan atención y van a descubrir que en esta historia bíblica que les voy a contar va a hablar acerca de 3 niños que fueron muy importantes para el pueblo escogido por Dios. Esta historia, como ya les dije, inicia en Éxodo 1 y pues dice algo así. Hace muchos años vivía en Egipto una familia escogida por Dios con un propósito especial. Eran descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Dios tenía un gran plan para ellos, para los hijos de esta familia. ¿Se recuerdan ustedes de que cuando José llegó a Egipto, por medio de él, sus hermanos y su padre pudieron salvarse por la sequía que estaba pasando? Pues esta historia que yo les estoy empezando a contar pasó mucho tiempo después de José. Ya José y todos sus hermanos ya habían fallecido. Entonces dice que ya habían vivido en Egipto más de 400 años. El rey que conocía a José había muerto. Ahora reinaba otro faraón que no conocía nada acerca de José. Y dice que un día este faraón decidió dar muerte a todos los bebés varones de las familias de Israel. Miriam, o también era llamada María, era la hija mayor de esta familia. Ella tenía un hermano, el nombre de su hermano era Aarón. Pues en este momento la mamá de María o de Miriam estaba embarazada y iba a tener un bebé. ¿Se imaginan, niños, de que cuando llega un bebé a la familia todos nos ponemos muy alegres, verdad? Pues muy bien, así se sentía Miriam y su hermanito Aarón. Pues dice que al nacer el niño,
sus padres lo escondieron cuando el niño tenía 3 meses, cuando ya no podían esconderlo más en la casa. Recuerdan de que el faraón había mandado a que mataran a todos los niños varones. Entonces, yo sé que muchos de ustedes saben qué fue lo que hicieron los padres de este niño. Pues bien, lo que la mamá del niño hizo fue que preparó una canasta de juncos. Estos juncos eran los tallos de una planta que crecía a la orilla del río. En esta canasta la mamá puso al bebé y lo llevó al río y puso la canasta entre los juncos. Miriam, su hermanita, se escondió allí para ver qué era lo que iba a pasar con su hermanito. Hasta este momento, niños, yo sé que muchos de ustedes ya saben la historia, pero muchos no. Yo sé que ya muchos de ustedes saben de quién les estoy hablando. Pues bien, el niño del que yo les estoy empezando a hablar, que acaba de nacer, se llama Moisés. Aquí estamos conociendo los 3 niños que Dios tenía preparados para un propósito cuando ellos crecieran. Estaba Miriam, la hermanita mayor, Aarón, el hermano de en medio, y el bebé que acababa de nacer, que se llamaba Moisés. Pues bien, dice que Miriam se escondió para ver qué era lo que iba a pasar con su hermanito. La princesa, la hija del rey, la hija del faraón, un día llegó al río para tomar un baño. Allá a lo lejos ella escuchó al niño que estaba llorando. Ella se sorprendió porque no había nadie alrededor. Entonces ella, buscando entre el río, encontró al bebé llorando. Y dice que muy contenta dijo: qué lindo bebito, dijo la princesa cuando abrió la canasta. Ella pensó: seguramente es hijo de una de las mujeres hebreas. Ahora va a ser mi niño, porque esta princesa no podía tener hijos. Ella tenía a su esposo, pero ella no podía tener niños. Entonces Miriam salió de su escondite y le preguntó a la princesa si quería que buscara a alguien para cuidar al bebé. Y la princesa le dijo: claro, ve y busca quién puede cuidarme del bebé. Entonces la niña fue corriendo a traer a su mamá. El nombre de la mamá era Jocabed o Jocabed. Y le dijo que fueran al río porque la princesa quería que ella cuidara a Moisés. Y dice que llegó Miriam junto con su mamá, llegaron al río y la princesa le dijo: toma a este niño y críamelo. Le dijo la princesa a Jocabed y le dijo: yo te voy a pagar por tu trabajo. ¿Se imaginan, niños, qué felicidad para la familia de que ellos no perdieron a su hijo? Ellos podían poder verlo crecer, podían verlo dar sus primeros pasitos, y pues dice la historia de que ellos cuidaron al niño hasta que el niño estuvo un poquito más grande. Pues bien, les voy a continuar leyendo. Dice: no solo Dios había cuidado y salvado al niño de matarlo, sino también había permitido que su propia madre lo criara, y la princesa le pagaría por hacerlo. Con todo amor, Miriam cuidaba a su hermanito. No sabía que Dios tenía planes importantes para el bebé, para ella y para su hermano Aarón. Estos eran los 3 hermanitos escogidos por parte de Dios de su edad temprana. Al pasar el tiempo, la madre tuvo que llevar al hijo al palacio. La mamá tuvo que llevar a Moisés al palacio. La princesa lo terminó por adoptar, lo hizo su hijo, le puso su nombre, el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. El hermanito de Miriam y Aarón empezó a crecer en el palacio como un príncipe egipcio. Ya para los egipcios,
él ya no era un niño hebreo, sino que ya él era egipcio. Pues dice que llegó el día en que Moisés tuvo que escoger. ¿Sería por siempre el hijo de una princesa o se identificaría con su gente, con el pueblo de Dios? Aquí vamos a parar un poquito. Cuando Moisés creció, él creció creyendo que era egipcio, pero algo dentro de él él tenía mucha tristeza al ver cómo los egipcios trataban a los hebreos. Entonces él nos explicaba por qué razón él miraba esas injusticias y a él no le parecían. Entonces Moisés escogió identificarse con el pueblo de Dios. Dejó el palacio y su título de príncipe. Pero ¿por qué Moisés decidió tomar este rumbo diferente para su vida? La Biblia dice de que un día uno de los egipcios estaba maltratando a un hombre hebreo y Moisés se enojó mucho al verlo y dice que Moisés mató al egipcio por defender al hebreo. Entonces él, dentro de sí, él sabía que era injusto lo que estaba pasando. Entonces él, yo no sé si fue accidentalmente o si fue que lo mató a propósito, pero él mató al egipcio y al hacer eso, él tuvo que escapar porque él tuvo miedo de que lo fueran a asesinar a él o que lo metieran en prisión cuando se enteraran de que él había matado al egipcio. Por esta razón, Moisés decidió irse de Egipto. Pasó 40 años en el desierto siendo pastor de ovejas. Entonces, cuando Moisés tenía 80 años, Dios lo llamó para una misión especial. Recuerdan que yo les había dicho de que Dios desde pequeño, desde que nació Moisés, tenía un propósito especial para él. Así es de que Dios permitió que él fuera arrancado de los brazos de su madre. Dios permitió que él fuera criado una parte en Egipto, en el palacio, y todo era un propósito de Dios para la vida de Moisés, porque Dios sabía de que cuando él tuviera 80 años, él lo iba a usar en lo que él tenía pensado. Pues bien, dice que un día Moisés caminaba pensativo con sus ovejas cuando vio algo extraño. Un arbusto ardía y se consumía y se acercó a mirar. Un arbusto viene siendo un árbol, por decirlo así, un árbol seco, se estaba quemando, era un fuego lo que había, y dice que Moisés cuando se acercó escuchó una voz que le decía: Moisés, Moisés. Lo llamó Dios, esa era la voz de Dios. Y Moisés, obviamente, cuando escuchó la voz, él vio hacia todos los lados, viendo quién le hablaba. Pero él volvió a escuchar la voz que le decía: no te acerques, quítate las sandalias, porque este lugar es santo. Qué emocionante, niños, qué emocionante que Dios le hablara a Moisés. Qué emocionante sería que Dios nos hablara a nosotros también. Moisés en ese momento se quitó las sandalias y también se cubrió el rostro. Se cubrió el rostro porque tuvo miedo, porque no sabía si él estaba escuchando la voz de Dios. Probablemente él dijo: ¿dónde está? En cualquier momento lo voy a ver. Entonces, era algo emocionante para él, pero también tuvo un poquito de temor porque él no sabía quién le estaba hablando. Nosotros ahora sabemos que era Dios, pero en aquel entonces Moisés tuvo que tener una conversación con esa voz para poder él entender que era Dios quien le estaba hablando. Pues bien, Dios le dijo a Moisés:
he visto cómo sufre mi pueblo en Egipto. Quiero que vayas allá y saques de la esclavitud al pueblo de Israel. Para este entonces ya Dios se había presentado con Moisés, ya Dios le había dicho de que él estaba en un lugar santo. Recuerdan que le dijo que se quitara las sandalias. Entonces ya Moisés ya sabía a quién le estaba hablando, ya él sabía que quien le estaba hablando era Dios. Pues bien, dice que le dijo Moisés, ¿quién soy yo para que me presente ante el faraón para sacar a los israelitas de Egipto? Moisés presentó muchas excusas, pero no le dieron resultado. Dios lo había escogido para que él fuera el libertador. Dios en muchas ocasiones le dijo a Moisés, yo iré contigo, yo estaré contigo. Recuerdan de que les acabo de decir de que Moisés presentó muchas excusas, no queriendo ir por temor, no se sentía capaz. Muchas excusas presentó Moisés, pero siempre Dios le dijo, yo estaré contigo y yo te voy a dar las armas para que tú vayas y te presentes ante el faraón. Pues bien, Moisés tuvo que hacer caso. Entonces Moisés tuvo que obedecer, pero no lo hizo solo. ¿Saben ustedes quiénes ayudaron a Moisés? Pues bien, ahora vamos a conocer cuál era el propósito que Dios tenía para el hermano de Moisés. ¿Se acuerdan del nombre de él? Muy bien, era Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y Dios también tenía un plan especial para él. Primero fue la voz de Moisés para hablar con el faraón. A Moisés le costaba trabajo hablar, así que Aarón habló por él. Yo me imagino, niños, que Aarón era más inteligente quizás que Moisés. Me imagino que quizás Aarón tenía más fluidez de palabra y él sirvió como el traductor de Moisés, por decirlo así. Moisés llevaba el mensaje de parte de Dios, pero a Moisés le pasaba como que se ponía nervioso y no podía hablar. En cambio, Aarón era muy diestro en la palabra, entonces Aarón ayudaba a Moisés a a transmitir las palabras al faraón. Luego, más adelante, Dios lo escogió para ser el sumo sacerdote. Esta era la misión más importante para Aarón, porque él debía encargarse de servir a Dios y animar a todo el pueblo a que fuera obediente a los mandamientos. Los mandamientos de Dios los podemos encontrar en Éxodo 29. Ahora bien, vamos a ver cuál era el propósito que Dios tenía para la hermana mayor de Moisés, que era Miriam. Recuerdan que en el principio les dije que a ella también la podemos conocer como Miriam o como otro nombre. Podemos conocerla también como María o Miriam. El propósito que Dios tenía para Miriam era que ella iba a ser una profetisa de Dios. Cuando la mamá de Moisés preparó la canastilla para salvar a Moisés, no sabíamos los grandes planes que Dios tenía para sus 3 hijos. Miriam, la hija mayor, fue una mujer muy bondadosa. Ella se ocupó de cuidar a su hermano cuando él estuvo en la canasta. ¿Recuerdan cuando estuvo en el río? Cómo ella cuidó de ver todo lo que le pasaba a Moisés cuando él era bebé. A lo largo de los años, Miriam siempre apoyó a Moisés cuando Dios lo mandó a liberar a la esclavitud de su pueblo. Ahora bien, ¿algunos de ustedes saben qué es un profeta?
Pues bien, los que no sepan, yo les voy a decir qué es un profeta. Un profeta es una persona que transmite o presenta el mensaje de Dios en tiempos del Antiguo Testamento. Estas personas declaraban los acontecimientos que iban a pasar en el futuro. Miriam era una profetisa, una mujer que presentaba mensajes de Dios al pueblo de Moisés. El pueblo que Moisés y Aarón sacaron de Egipto era grande. Dios permitió que el pueblo hebreo se multiplicara. Entonces, en el momento en que ellos salieron de Egipto, no eran unas 10 personas, eran miles de personas, eran millones de personas. Si ustedes se ponen a contar, pudieran ver las películas que pasan, podrán ver de que no era poquita gente, era mucha gente la que Aarón y Moisés estaban liderando en ese momento. Pues bien, la historia dice de que después de que ellos salieron de Egipto, ellos tenían que cruzar el Mar Rojo. Ya a esta altura de la historia ya muchos saben de que para poder cruzar el mar era imposible. Entonces dice que Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar. El resto de la historia ustedes ya la conocen, niños, porque la hemos estudiado mucho, pero siempre es importante que volvamos a estudiar, que volvamos a leer la Biblia, porque a veces hay cosas que no comprendemos en la primera lectura y probablemente en la segunda lectura lo vamos a comprender mejor. Pues dice que después del cruce del Mar Rojo, Moisés entonó un cántico de alabanza y Miriam con un pandero dirigió a las mujeres en cánticos y danzas con panderos. Dios hizo grandes milagros y liberó a su pueblo de la esclavitud. Los 3 hermanos escogidos sirvieron al Señor dirigiendo a los israelitas a la tierra prometida. La historia, niños, es una historia muy conocida. Nosotros hemos oído hablar acerca de Moisés. En la vida de Moisés hay muchos acontecimientos. Podemos ver cómo Dios se le presentó a él. Podemos ver cuando él llegó a Egipto. Hemos tenido estudios acerca de las plagas de Egipto, de todos los milagros que Dios hizo por medio de Moisés. Hay mucho para aprender acerca de la vida de Moisés, Aarón y Miriam. Pero lo importante, lo que yo quiero transmitirles a ustedes el día de hoy es de que a ellos Dios los escogió desde que eran niños, desde que eran bien pequeñitos. Dios puso la mirada en ellos. Dios sabía que en ellos Él podía hacer grandes maravillas. Recuerden de que Dios siempre anda buscando quién le va a servir. Dios siempre anda viendo qué persona le es útil para sus propósitos en la tierra. Lo importante de esta historia es que ustedes en su casa sepan de que Dios tiene propósitos también con su vida, de que Dios lo escoge a uno, y qué bonito cuando Dios lo escoge a uno desde pequeño, cuando uno sabe que desde pequeño trae algo especial de parte de Dios. Y yo personalmente sé que todos los niños de la iglesia de Jesucristo, Fuente de Vida, y muchos niños que no asisten aquí a la iglesia, pero que quizás asisten a otras iglesias, yo sé que Dios tiene planes para ellos con su vida en un futuro. No sabemos cómo Dios los va a usar, pero lo que quiero decirles es de que si ustedes están en la iglesia, aprovechen el tiempo porque Dios tiene algo muy especial para ustedes. Estas historias que vamos a estar viendo son historias que quizás ustedes ya han conocido, pero solo conocemos o hemos estudiado la vida adulta de estos niños, pero no sabíamos si Dios los escogió de niños o los escogió de grandes. Pues bien, esta historia nos está hablando de que Dios escogió a Aarón, a Moisés y a Miriam desde muy pequeños, y lo importante es de que ellos
nunca se desviaron del camino, ellos siempre estuvieron ahí. Y eso es lo que yo quiero transmitirles el día de hoy, de que no se desvíen del camino del Señor. Traten la manera de siempre estar conectados con el Señor de una manera u otra. Puede ser orando, cuando leen la Biblia, ustedes están conectados con Dios. Cuando ustedes oran, están conectados con Dios. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos seguir en el camino y no desviarnos. Quiero que en sus cabecitas tengan presente de que ustedes tienen un propósito delante de Dios. Dios tiene algo para ustedes, que en un futuro, Dios mediante, me gustaría verlo a mí. A mí me encantaría ver los planes que Dios tiene con cada uno de ustedes. Yo sé que hay muchos niños que tienen unos dones muy especiales de parte de Dios y quiero que ustedes traten la manera de siempre alimentar ese don. A las niñas que les gustan cantar, siempre canten, no dejen de cantar. A los niños que les gusta leer la Biblia y pasar y recitar versículos bíblicos, no dejen de hacerlo. Los niños que tengan un deseo o que quieran aprender a tocar algún instrumento en la iglesia, aprendan, pídanle a sus papás que los lleven, que quieran aprender. Desde pequeños están ustedes en la edad perfecta para aprender todo lo que ustedes quieran. Y cuando ustedes estén grandes, ustedes pueden presentar esas dádivas delante de Dios para que Dios los bendiga y los prospere en todo el sentido de la palabra, espiritualmente, en amor, en todo el sentido de la palabra. Esta historia, si quieren investigarla más, como ya les dije, está en el libro de Éxodo, capítulo 1, todo el libro de Éxodo. Ahí vamos a encontrar todas las maravillas que Dios hizo usando la vida de Moisés y la vida de Aarón. Así es de que esto es todo por hoy, niños. Quiero decirles que los quiero mucho, los extraño bastante. Como ya sabrán algunos, ya van la iglesia, ya se va a abrir, pero por el momento no vamos a tener escuela bíblica. Entonces vamos a seguir llevándoles su historia bíblica por medio de esta plataforma de YouTube. Yo espero que siempre ustedes estén pendientes y que traten la manera de seguir estudiando la palabra del Señor. Algún día, prontamente, no les puedo decir cuándo va a ser, pero vamos a volver a reabrir las clases bíblicas en la iglesia. Y pues yo voy a estar aquí esperándolos. Quiero verlos prontamente a todos. Espero que estén bien, que se estén portando bien, que traten la manera de estar en sus casas. Y pues los quiero mucho, los extraño. Y recuerden de que Cristo les ama, Dios les ama, y allá arriba en el cielo hay un Dios que nos cuida a nosotros. Y si nosotros somos fiel con Él, Él es fiel con nosotros y nos va a cuidar en todo momento. Y recuerden que ustedes son unos niños de Dios y Él tiene un plan y un propósito muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.